Hola, ¿qué tal? Hoy les comparto una sabrosa y deliciosa receta. Vamos a hacer un pan de calabaza, así es de que sean todos bienvenidos. Y esta la vamos a hacer con la calabaza fresca. Y vamos a prepararla muy sabroso para que ese pan nos sepa súper delicioso. Así es de que te invito a que te pongas tu mandil y me acompañes a la preparación de esta rica receta del día de hoy. Y pues si tú también quieres omitir este paso, puedes ocupar el puré de calabaza, que también ya la venden en lata, y te va a quedar igual de súper delicioso tu pan. Voy a ocupar esta calabaza que pesa más o menos unas 2 libras, pero solo voy a ocupar la mitad. Y a esta la lavé y la voy a partir por la mitad y le retiro la piel y la voy a cortar en trozos para poderla cocinar. En una cacerola ponemos una taza de agua, 2 clavitos de olor y media taza de azúcar mascabado. Agregamos los trozos de calabaza y lo vamos a dejar ahí cocinando por unos 20 minutos más o menos. Así es de que una vez que hierva, tapamos y lo dejamos por ese tiempo. A los 10 minutos checamos nuestras calabazas y le damos una meneadita para que vayan absorbiendo lo dulce, ese saborcito que los clavitos de olor están soltando en este jarabe, y vaya quedando esa calabacita bien absorbida de lo dulce. Tapamos y dejamos cocinando por otros 10 minutos. Después de ese tiempo, vean, ya se ha absorbido el agua y ya queda un poquito aquí como caramelizado el azúcar, y es el momento que le vamos a retirar los clavos para enseguida aquí triturar o machacar estas calabazas y hacer un puré. Miren qué delicioso se va viendo, y miren con esa miel, ese caramelito que está ahí. Imagínense esa calabaza cómo está quedando de sabrosa. Vean, yo lo probé y está súper rica esta calabaza, así es de que ese pan va a quedar súper sabroso. Y mientras se enfría nuestro puré de calabaza, vamos a cernir 2 tazas de harina de todo uso, harina de trigo. Agregamos a la harina una cucharada de polvo para hornear, 1/4 de cucharada de canela en polvo. Para resaltar el sabor a calabaza le voy a poner este ingrediente. Trae canela, jengibre y le va a dar un sabor bien delicioso a este pan. Le pongo 2 cucharadas y media. Mezclo muy bien y reservo. En otro recipiente pongo 3 huevos, estos están a temperatura ambiente, y ahí mismo agrego media taza de de azúcar mascabado. Y con una batidora de mano mezclo muy bien. Después de 4 minutos
Mezclando, agrego una taza de leche, un cuarto de taza de mantequilla derretida, también una cucharadita azucarera de esencia de vainilla. Mezclamos por otros 3 minutos. Después de ese tiempo agregamos la harina a nuestra mezcla con velocidad baja para que la harina no se nos riegue por todos lados, y así vamos agregando la harina. En este momento subimos la velocidad y vamos a mezclar por otros de 3 a 4 minutos. Con una palita de silicón bajo toda la harina para aprovecharla. Después de ese tiempo incorporamos la calabaza. Esta calabaza me rindió para una taza, así es de que si hubiera preparado la calabaza entera me hubiera salido 2 tazas. Y bueno, enseguida mezclamos por otros 2 minutos solo para incorporar bien aquí todos los ingredientes y ya la tenemos lista. Enseguida en este molde para hornear rectangular ya le puse mantequilla y ahí voy a agregar la mezcla y la voy a llevar a hornear por unos 40 a 45 minutos o hasta que meta un palillo o un cuchillo y este salga seco. Después de 45 minutos, amiguitas, amiguitos, aquí tenemos el panqué o pan de calabaza. Es muy fácil de preparar, te invito a que lo hagas y lo saborees con tu linda y hermosa familia. Disfrútalo con leche, con un café, con un chocolatito, como tú gustes, pero prepárate esta delicia. Y te agradezco por haberme acompañado. Si Dios permite, nos vemos en el siguiente video. Que pases un bonito día, bonitas tardes, bonitas noches. Bye bye.